Pero después de zarpar rápidamente, Mark siente que algo no funciona bien en el catamarán. ¿Sientes eso? ¿Qué? El catamarán. Está un poco tosco. Podíamos sentir el peso del bote. Se comportaba de manera diferente de cuando no llevaba ningún tipo de equipamiento, pero navegar parecía factible. Solo disfruta el paseo. Navegaremos a través del Cortés. Pero a solo 2 horas del paseo, el viento deja de soplar. No irán a ninguna parte. Me apresuré para hablar, ¿verdad? De 97 kilómetros a 0, así como así. En la sorda calma, el calor aumenta más de 38 grados. Cuidado con los peces martillo. Tú hablaste de tiburones, no de peces martillo. Ellos son como los psicópatas del mundo de los tiburones, ¿verdad? ¿Estarías en paz si tuvieras una cabeza con esa forma? El mar de Cortés no es un lugar para tomarse a la ligera. Vi un documental acerca de cientos de peces martillo que atravesaban esa parte del mar de Cortés. Los peces martillo son famosos por alimentarse de seres humanos y por ser agresivos. Será mejor que mantengamos los ojos abiertos. Lo cierto es que los peces martillo del mar de Cortés normalmente no atacan a los humanos, pero Mark y Rob no lo saben. Para ellos se trata de tiburones asesinos y no planean entrar en el agua por el momento. Imagina uno de esos al final de la línea. 3 horas después, tan rápido como desapareció, el viento regresó. Pero sobre la línea del horizonte, Mark advierte la llegada de malas noticias. No me gusta el aspecto de esas nubes. Se forma una ola. Desde el norte venía un tipo de borrasca o frente de tormenta. Nos preocupaba el hecho de que era algo que no esperábamos y que se quedaría aquí durante un tiempo largo. Los vientos de la parte inferior de un sistema de baja presión que circula sobre California han estado azotando la cadena montañosa que recorre la península de Baja California. Estas retienen los vientos hasta que la presión aumenta considerablemente. Cuando eso sucede, los vientos poderosos fluyen sobre los picos y logran llegar al lado oeste de las montañas. Y cuando estos soplan velozmente hacia el mar de Cortés, se dirigen directamente hacia Mark y Rob. Tal vez será mejor olvidarnos de la travesía y regresar. ¿Qué? Tal vez debamos hacerlo. ¿Qué? Hay tormentas. Borrascas. Si quedamos atrapados seremos blanco fácil. La inminente tormenta es solo el comienzo de sus problemas. El catamarán comienza a evidenciar las consecuencias de la sobrecarga. Noté que el pontón de babor parecía estar cada vez más hundido en el agua. Creo que hay agua en el pontón de babor. Mark y Rob desconocían que una grieta se había abierto en uno de los 2 cascos del catamarán. El agua estaba ingresando, haciendo peso sobre un lado del bote y desestabilizándolo peligrosamente. Estábamos en medio del mar. Si ese pontón estaba hundiéndose, no había nada que pudiéramos hacer salvo pisar tierra firme lo más rápido posible. Lo lamento, Rob, daré la vuelta. Una gran ráfaga de viento que probablemente se acercaba a aproximadamente 100 kilómetros por hora nos azotaba. La vela principal quedó básicamente destruida. Quedó hecha jirones. Mientras el casco inundado se hundía, el frente se sumergía en el mar y volteaba la embarcación. Terminamos en el agua, enredados en las telas, junto a las velas destrozadas y el aparejo diseminado por todas partes. Por supuesto, estaba asustado. Pensé, Dios mío, tú sabes, esto me aplastará la cabeza. Estaba seguro de que ese bote me arrancaría la cabeza. Rob y Mark están en graves problemas. A la deriva, en medio de una tormenta en aguas infestadas de tiburones sobre un bote boca abajo, el trayecto de 20 kilómetros rumbo al continente podría significar 100 veces más. Los primos Mark Sorensen y Rob Rusnak se encuentran en graves problemas en el mar de Cortés. Y el convertirse en carnada de tiburones no es su único motivo de preocupación.
¿Soy yo o hace mucho frío aquí? En esta época del año, la temperatura en el mar de Cortés se acerca a los 27 grados. Parece cálido, pero los fuertes vientos a baja temperatura vuelan sobre sus cuerpos empapados, enfriándolos rápidamente y absorbiéndoles el calor. Las olas eran cada vez más grandes y nos dieron una buena paliza y el bote se movía de arriba a abajo constantemente. ¡Demos vuelta al catamarán! Sabíamos que debíamos enderezar el bote lo antes posible. Con mucho esfuerzo, los muchachos se ingenian para erguir el catamarán y Mark decide regresar al continente con la tormenta en contra. Pero con el pontón dañado y el peso adicional del tanque de agua, no pueden mantener estable el bote. Creo que en total nos dimos vuelta alrededor de 6 o 7 veces. ¡Con este viento y el estado del catamarán, no puedo navegar rumbo al continente! ¡Seguiremos volcando! Ambos teníamos mucho frío. Yo temblaba sin control y no podía controlar los movimientos. Internamente se instala una especie de pánico, pero solo tratas de pensar cuáles son las cosas que debo hacer. En un ataque de desesperación, como un último intento para controlar el barco, Mark decide soltar el tanque de agua de 36 kilos para alivianar la carga. Especula con que llegarán a la costa antes de que lo necesiten. Pero eso tampoco funciona. El catamarán está demasiado dañado para navegar y ahora perdieron su única fuente de agua. Todo lo que hicimos, todo lo que intentamos salió mal. Y yo dije, ¿qué haremos ahora? ¿Morir? Y cuando él dijo eso, cuando dijo en un arrebato de emoción, pensé, este podría ser el fin y qué manera más ridícula de morir. La única posibilidad de sobrevivir es llegar a la isla más cercana, Ángel de la Guarda, pero aproximarse será difícil, está rodeada de rocas. Una regla náutica dice que mientras tengas algo que te mantenga a flote, debes permanecer allí, no debes separarte. La costa es muy rocosa para amarrar. Solo les queda abandonar el catamarán en las rocas y nadar hasta la orilla. ¡Sigue nadando! ¡Sigue! ¡Sigue nadando! ¡Hace frío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Al llegar a la orilla fue increíble. Nos sentimos aliviados mentalmente de tener tierra seca debajo de los pies. El dolor simplemente se evaporó durante un rato. Creo que indudablemente burlamos a la muerte en el agua. Fue una combinación de simplemente buena suerte y quizás alguien allá arriba que nos estaba cuidando. Cuando finalmente amanece, se hace evidente la dura realidad de la situación. Despierta, amigo, despierta. ¡Despierta! La buena noticia es que el catamarán está encallado en la playa. ¿Sí? La mala noticia es que está hecho 1000 pedazos. El bote quedó completamente destruido. Y nos dimos cuenta de que estábamos atrapados. Fueron arrastrados a uno de los lugares más inhóspitos del mundo. La isla Ángel de la Guarda tiene más de 970 kilómetros cuadrados de roca árida deshabitada. Hay poca sombra y ninguna fuente de agua fresca. Nadie imagina lo duro que es para dos náufragos sobrevivir en este lugar. ¿Quieres que intentemos nadar? ¿Quieres que te coman los peces martillo? Podríamos escalar. El acantilado debe tener 30 metros de alto. Cuando llegues a la cima habrá una cresta y luego otro acantilado. Habrá 43 grados al mediodía. Sin agua no llegaríamos ni a los 15 metros y luego tendría que ver tu cadáver cayendo hasta la playa, así que no, gracias, amigo.
Nos dimos cuenta de que para sobrevivir en esa isla calurosa, seca, sin agua y sin comida, debíamos resolver cómo íbamos a hacerle frente a esa situación. Atrapados. Mark y Rob son náufragos en una isla desierta sin comida y sin agua. Alejados de cualquier ruta marítima y a 20 kilómetros del continente. En sus mentes, nadar a través de un mar infestado de tiburones sería condenarse a muerte. Y algunas galletas empapadas. ¡Hey! Creo que encontré ese animal que estabas echándote anoche. ¿En serio? Sí, era medio rojizo. ¿Se movía de arriba a abajo? Sí. Oh, no. 5 de mayo, es el 5 de mayo. ¿Ah? Debe haber volado desde el continente. Es un feriado mexicano, es como el Día de la Independencia. Es un feriado nacional que dura 4 o 5 días. Todos adhieren, ¡Qué bien! hasta los pescadores. Nadie estará en el mar en 2 días. No tenemos con qué sobrevivir, ¿no? Rob. Después de ver el globo, teníamos el ánimo por el piso, al menos el mío. Tal vez íbamos a tener que esperar mucho tiempo antes de que alguien nos vea en esa área. Y comenzaba a afectarme. No tienen muchas posibilidades de sobrevivir a una larga espera con este calor. Algunos días sin agua y morirán. No hay nadie en la isla y tuvieron que deshacerse del suministro de agua en la tormenta de la noche anterior. Si no logran llegar al continente o encontrar una fuente de agua, sus cuerpos comenzarán a deshidratarse, sufrirán delirios y finalmente morirán. Después de que el sol salió en la isla, una pequeña brisa soplaba por allí. Entonces podía sentir el calor, tú sabes, 43, 48 grados centígrados. Y podía sentir cómo el calor aumentaba cada vez más durante el transcurso de la mañana. El sol azotaba durante todo el día. No había sombra en ninguna parte. Mucho mejor. Me quedé completamente vestido, pero incluso haciendo todo eso, pequeñas partes de mi piel que estaban expuestas se quemaron. La piel de Rob y Mark literalmente se cocinó al sol. Cuando la sangre irriga la superficie de la piel, esta se vuelve roja. Luego, cuando las células de la piel se secan, se forman ampollas en las partes quemadas, agrietando y desgarrando la piel. Los cuerpos se secan de las preciadas reservas de agua, acelerando el proceso. ¿Viste esos tipos en el desierto que dicen agua, agua? Sí. Sé cómo se sienten. Debemos encontrar un par de cosas o moriremos de calor al amanecer. En estas condiciones, el cuerpo humano apenas puede durar un día. Si no encuentran agua pronto, Mark y Rob literalmente se arriesgan a cocinarse vivos. Realmente no hay manera de beber agua de mar. Te destruye los riñones y hace que te vuelvas loco. Sí, de acuerdo. Dejaremos eso como un último recurso. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Acaso los indios no sacan agua de los cactus? La planta de cacto se adaptó perfectamente a las condiciones del desierto. Un sistema extenso de raíces poco profundas le permite absorber la poca lluvia que cae en esta región árida. Los nervios leñosos se expanden y se contraen como un acordeón, transportando agua a las partes carnosas. Espera, ¿acaso los cactus no son especies protegidas? Lo recuerdo de cuando era niño y veía cosas en TV. Puedes cortar un cacto bien grueso y encontrar agua fresca. Se nos ocurrió que ese cacto podría ser venenoso. Sin embargo, no había otra opción en ese momento. Podíamos morir de sed. Después de ti. Parece bilis. No sigue, esto es por el agua. Teníamos las lenguas inflamadas y tú sabes, estábamos muertos de sed y respirar se nos hacía difícil. Y eso solucionó el problema. El sabor era muy desagradable, amargo, pero el agua sin dudas fue un alivio. A medida que la temperatura aumenta, Mark y Rob saben que deben evitar el sol, pero prácticamente no hay lugares donde ocultarse.
La única pequeña sombra que había provenía del cacto y era de este ancho y podías tomar algo de sombra. Es mi turno. Aún me queda tiempo. Debemos encontrar un refugio. No hay nada con qué trabajar salvo trozos del naufragio del catamarán. Mark y Rob se esmeran en crear un refugio improvisado. Pudimos rescatar lo suficiente del bote, el trampolín, las velas y la botavara, para hacer una tienda de refugio. Pero resuelven un problema y se encuentran con otro. Después de que resolvimos la manera de obtener agua del cacto, luego inmediatamente comenzamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que comeremos aquí? Aún estaba la posibilidad de pescar, pero definitivamente nos quedamos en la parte poco profunda porque obviamente había tiburones allá afuera. Es oficial, me estoy muriendo de hambre. Pero la isla Ángel de la Guarda está a punto de ser condescendiente con Mark y Rob. No seas muy obvio, pero mira a tu izquierda a las 2 en punto. ¿Ves lo que veo yo? Veo el almuerzo. No lo arruines, tengo hambre. Sé lo que hago. Mira hacia aquí, mira hacia aquí. Sí, cangrejo, soy yo. La esquiva cena resultó ser un poco astuta para Rob y Mark. Estúpido. Es corto de vista. No puede vernos desde aquí. Entonces le arrojábamos rocas y no se movía, hasta que una le dio en la cabeza. ¡Sí! ¡Bingo! Y pensamos, cielos, descubrimos la manera de conseguir comida. No era el típico sushi, era una especie de ostra muy fea, una combinación de caparazón roto, intestinos y carne que simplemente debía sorber y soportar. Hubiésemos estado agradecidos por tener algo que tapara el sabor de ese cangrejo, pero en ese momento estábamos lo suficientemente hambrientos y sedientos como para que eso no nos importara. Finalmente, luego del alivio temporal por haber comido algo, se enfrentan con la dura realidad de su situación. No había cangrejos suficientes para sobrevivir más que un par de días y si no éramos capaces de encontrar alguna otra fuente de alimento en los alrededores, moriríamos. En la noche, otra forma de tortura reemplaza el calor abrasador. Estos estúpidos insectos me enloquecen. Cientos de jejenes diminutos se dan un festín con la sangre de Mark y Rob. Mientras perforan la piel e inyectan saliva en la herida, se forma un charco de sangre del que se alimentan ávidamente. La saliva, que desencadena una gran reacción inmunológica en Mark y Rob, les provoca una picazón insoportable. Sin tratar, las picaduras se infectarán. Como no puedes verlos, no hay nada que matar. Estas cosas de alguna manera se te meten y te pican, pero tú no las puedes ver, no las sientes hasta que es demasiado tarde. Traté de quedarme dentro de la bolsa de dormir para evitar los jejenes, pero cuando empezaba a tener mucho calor, abría la bolsa y los jejenes comenzaban a comerme vivo. Era un grave error quedarse dormido con la bolsa de dormir abierta. La noche es larga y dolorosa mientras los jejenes se alimentan de su sangre hasta hartarse. Pero ese no es su mayor problema. Solo bebieron un par de gotas de jugo de cacto en 2 días. Sus cuerpos están quedándose sin líquido. Su sangre se está engrosando. Pronto afectará sus mentes. Después de una noche en vela, los cuerpos de Rob y Mark van de mal en peor. Lo único que les da fuerza para seguir es su voluntad de vivir y su sentido del humor. Ah, sí, a mí también me picaron. Nos picaron toda la cara, el cuello, las orejas. En donde podían llegar, te picaban. ¿Serán venenosos? Si lo fueran, ya estaríamos muertos. ¿Cómo luzco? Amigo, luces fenomenal. Te tocabas el brazo y de arriba abajo estaba todo lleno de protuberancias y las ronchas, tú sabes, se enrojecían y en algunos lugares estaban un poco infectados. Nada parecía detenerlos.
después de 3 días bajo el sol agobiante y sin agua. La deshidratación los hace alucinar. Cada vez más, cuando estás deshidratado y la mente no funciona adecuadamente, el sonido de las olas comenzaba a asemejarse al de un avión. Incluso después de que nos dábamos cuenta de eso, a veces lo escuchábamos y pensábamos, sí, pero si esta vez en realidad es un avión, la desesperación comienza a consumirte luego de un tiempo. Y cuando el avión real en verdad aparece en el cielo, el sentimiento de frustración es aún más insoportable. El ver ese avión pasar te volvía loco. Algo comienza a destrozarte emocionalmente. ¡Rob! No puedo decirles a esas personas que estoy aquí abajo que estoy en peligro. Busca algo reflectante, hagamos señas. No tenemos nada que refleje. ¡La hoja del cuchillo! No, está opaca, está sucia. ¡Entonces los brazos en alto! Recuerdo que trataba de hacer señales, sin embargo, instintivamente sabía que estaban muy lejos y estaba seguro de que no podían verme. ¿Crees que nos vio? Lo dudo. Hubiesen sobrevolado en círculos. Cielos. Vimos pasar un par de aviones a toda velocidad, probablemente a 9.000 metros o más. Esa gente viajaba cómodamente en sus asientos y probablemente comía maníes, bebía martinis y disfrutaba de la vida. Mientras nosotros seguíamos allí abajo, deseando poder comunicarnos con ellos de alguna manera. Fue una de las tantas experiencias descorazonadoras que vivimos. A medida que el tiempo pasa y el calor no cesa, Rob finalmente toca fondo. ¿A dónde vas? ¿Qué parece que estoy haciendo? Tratando de hacer algo. Averiguaré qué hay en la cima de estos acantilados. Rob, no tienes agua. Debemos hacer algo, Mark, algo. Y considerando lo divertido que es morir quemado en esta playa, comiendo Morirás cactus, antes de llegar a la cima. No sabía qué había en la isla o qué había detrás de esas paredes. Quería hacer algo, lo que fuera. Rob, baja. ¡No! Morirás. ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Era algo muy frustrante para mí. Soy escalador y me hubiese sido muy fácil trepar esos acantilados. Ven. ¡Suéltame! Rob. ¡Basta, suéltame! Quédate. Rob, ¡Déjame! por favor, créeme. Cuando te digo que no hay nada en la cima de estos acantilados, salvo más acantilados. Y tal vez un Club Med. Con uno de esos bares en la piscina, tú sabes. Con los taburetes dentro del agua. Y que nos envíen un par de margaritas. Diles que no abusen de la sal. Se hace evidente que el desafío mental de sobrevivir será aún más difícil que el físico, y no pasa mucho tiempo hasta que la deshidratación y la desesperación comienzan a nublar su sano juicio nuevamente. Veo algo. En el agua. ¿Qué es eso? ¿Es un kayak? Eso parece. Y de vez en cuando veíamos venir algo que braceaba en el agua. Y los dos decíamos, oh Dios mío, tú sabes, ¿acaso es un hombre en un kayak y solo le vemos la mitad del torso? ¡Aquí! ¡Hey! 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 ¡Por aquí! ¡Hey! 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 No sé si viene hacia nosotros o no. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, por aquí! ¡Aquí, por favor! Y mientras miramos, la cosa gira y comienza a aletear y se eleva sobre el agua y nos damos cuenta de que, Dios mío, todo el tiempo estuvimos mirando un pelícano. ¡Hey! ¡Hey! Es un pelícano. No, es un tipo en un kayak. Mira, aquí.
Tiene ¡Aquí! alas. Es un pelícano. Los pelícanos no hacen kayak, Mark. Es un tipo. Es un tipo. Es un... Es un... Es un pelícano. Dios. Hablando de desilusión, tú sabes, teníamos tantas esperanzas y ahora nuestras esperanzas simplemente vuelan hacia el sur. 4 días sin agua. Los estadios finales de la deshidratación comenzaron. ¿Estás bien, amigo? Seguro. La mente y la vista y hasta el oído están engañándome. ¿Ves algo allí? No. La deshidratación era la mayor responsable del delirio y de los engaños de la mente. Debido a la falta de agua en su cuerpo, la sangre de Rob está engrosándose, afectando el corazón. Sin oxígeno vital, las neuronas de su cerebro fallan y la organizada actividad eléctrica que conduce su conciencia colapsa. Rob comienza a perder su conexión con la realidad. Esas colonias de hormigas parecían tener vida propia. Sentía que era una de las hormigas. Rob, ven aquí. Ya voy. No sabía si estaba volviéndome loco. No sabía qué estaba pasando. Era extraño y surrealista al mismo tiempo. Todo me parecía un sueño en ese momento. A medida que su cuerpo comienza a perder la batalla contra la deshidratación, Rob entra en un estado de desesperación total. Estaba agotado. Deliraba. En ese momento sabía que probablemente moriría. Rob. Parece el sonido de un bote. Probablemente es una ola o un pelícano o un cacto hablándote o algo así. Rob, levántate. Sin dudas hay un bote allá afuera. ¡Hey! 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 ¡Aquí! ¡Aquí, por favor! ¡Sí! En efecto, había un bote a unos pocos metros de allí. ¡Por aquí! Y pensábamos, oh Dios mío, esta cosa seguirá de largo, pero no siguió, se detuvo. Y decíamos, creo que se detuvo, tú sabes. La cosa estaba allí, quieta. El motor volvió a encenderse y comenzó a venir hacia nosotros y decíamos, oh Dios mío, esa cosa viene hacia aquí. Jamás antes había sentido esa sensación increíble de alivio y adrenalina. Pero la euforia duró poco. No había apuro para ir a buscarlos. ¿Por qué pararon? ¿Por qué no vienen? No lo sé. ¡Hey! Parecían desconfiados. ¿Quién sabe quiénes podrían haber sido esos dos gringos? Deja, yo me encargaré. No soy experto en idiomas, pero sé lo suficiente como para comunicarme y pude contestarles. ¡Hey! ¿Qué pasa? Estamos aquí. Hace 3 días. Mira, mira. El barco impactó con rocas. Es verdad. Es verdad. 3 días sin agua. Pero en lugar de dirigirse hacia la costa, el bote comienza a dar la vuelta. ¡Hola! En ese momento pensé que se irían sin nosotros. Fue tremendo. Y pensábamos, oh Dios mío, está a medio camino y esta cosa seguirá de largo.
Aquí, aquí. Y nos dimos cuenta que se dirigían hacia nosotros. Gracias. ¡Hey! Gracias. En ese momento, mentalmente sientes un gran alivio. ¡Muchas gracias! Gracias. ¡Vamos, rápido! Ya no estás más en problemas y sientes que lograrás llegar a casa. Desconfiaban tanto que si nos hubiesen dejado allí, mi ánimo se habría hundido más allá de las profundidades. Sí. La sensación de beber tragos de agua que fluyen a través de la garganta era increíble. Era una sensación extraña sentir que el cuerpo se hidrataba casi instantáneamente. Casi puedes sentir cómo se bombea el agua a través de las extremidades y las venas. Fue la mejor agua que bebí en mi vida. Todo el cuerpo simplemente suspiraba de alivio. Estoy feliz de estar vivo, de que no hayamos muerto.